Bueno, pero vamos a cambiar para hablar de otros de los temas que han marcado la jornada. Y esto es de lo que sucede en alguna zona de Mixco. ¿Qué ocurre? Varias familias han indicado que viven con miedo y con mucho temor. De hecho, le hemos hablado en diversas ocasiones de esta situación. Retumbos y derrumbes son los que han reportado los vecinos de distintas colonias de la zona 10 de Mixco. Y esta situación, sin lugar a dudas, amigo televidente, le va a preocupar. ¿Se imagina usted que en la comodidad de su casa, con el calor de toda la familia, llega la noche y en lugar de dormir, al contrario, se van turnando para velar y sobre todo para indicar si algo más está pasando, poder salir inmediatamente? Ante esta situación, el personal de la municipalidad local y personeros de la Conred se han acercado al sector para realizar las evaluaciones necesarias para evitar tragedias. Recuerda que algunas semanas atrás le hablábamos de justamente estos retumbos. La Conred llega directamente a analizar, a evaluar. En algún momento se pensó que se trataba de algunas tuberías que se encontraban en mal estado y que estaban haciendo pues socavar la tierra. Esto no ha tranquilizado, al contrario, a los vecinos de la zona 10 de Mixco. ¿Se imagina usted cuántas colonias permanecen allí? Para que usted se haga una idea, Colonia Belén es una de las que se encuentran en esa zona, Berlín también en la comunidad, pero hay que entender también que Mixco tiene una topografía bastante quebrada, es un área de muchos barrancos y ahí justamente fue donde la urbanización fue creciendo. La municipalidad local tiene entendido muy bien la topografía de ese lugar, mantiene una evaluación constante, tiene pláticas también con los vecinos, acercamientos necesarios para activar cierto tipo de protocolos, pero hacía falta también la presencia de la Conred, que ya tiene conocimiento, está trabajando en el área. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que ocasiona realmente los retumbos en aquel lugar? Bueno, nosotros estamos dándole seguimiento a estas denuncias que han hecho varias personas que residen en la zona 10 de Mixco. Incluso lo han hecho a través de las redes sociales, pronunciándose y pidiendo la pronta ayuda de la municipalidad local. Vamos a escuchar a voz de los protagonistas, de los vecinos de aquel lugar, para que nos indiquen justamente qué es lo que les genera consternación, miedo y qué le han dicho las autoridades ante esos retumbos que escuchan constantemente en el interior de sus viviendas. Hace 3 años, los vecinos de las colonias Berlín y Hamburgo vivieron momentos de terror tras un socavamiento que puso en riesgo varias viviendas y sus residencias. Este 2019, la alerta se reactivó tras varios retumbos que han reportado los lugareños a las distintas autoridades. Ante esta situación, la Conred, socorristas y personal de la Municipalidad de Mixco se encuentran realizando las tareas correspondientes. En el transcurso de la noche, parte de la madrugada, hemos recibido información de los vecinos tanto de Berlín como de Hamburgo, esto en Mixco. Han reportado una serie de retumbos, también sonidos que ellos han generado algún tipo de alarma en ellos. Recordemos que en febrero tuvimos una situación similar, incluso se pudo identificar los sectores o la condición del movimiento de tierra que se está dando, que está cayendo hacia el barranco, y esto al caer genera ese tipo de retumbos y los sonidos que las personas han estado reportando. Siempre con la coordinación de las mismas autoridades a nivel municipal, en este caso de Mixco, se tiene previsto algunos centros que podrían funcionar como albergues. Recordemos que es un área que se ha venido registrando esta situación desde años atrás. 2012 tuvimos reportes, 2016 también seguimiento que se dio en ese punto, y es un seguimiento que se ha estado realizando en este lugar, y que incluso las autoridades de Mixco, parte del análisis que realizan es identificar cuáles son los trabajos de mitigación que se podrían realizar en ese punto. Bueno, escuchaba también ya las declaraciones del portavoz de la Conred, David de León. Él indicaba, sobre todo, la serie de monitoreos que mantienen en el lugar. Han indicado que las evaluaciones han sido pertinentes. Recordará, yo le indicaba que algún momento se había pensado que se trataba por problemas en las tuberías que van conectando las diferentes colonias. Colonia Berlín, Hamburgo es donde se presentan más denuncias, pero hay que recordar que hay varias también colonias aledañas y sobre todo destacando la topografía de aquel lugar. Se han realizado
realizado los monitoreos necesarios. La participación efectiva de la municipalidad local también ha sido clave para que los personeros de la CONRED puedan realizar el trabajo de investigación y de evaluación y sobre todo de un diagnóstico real. Pero ante esto, el contraste de la denuncia de los vecinos que aseguran temer por sus vidas. Ahora bien, le repito, están hablando de la topografía de aquel lugar. En muchas ocasiones se ha hablado que Mixco es un punto muy vulnerable, es un municipio que presenta mucha vulnerabilidad en cuanto a su terreno. Prácticamente este municipio fue creciendo de una forma desordenada, como en otros puntos del territorio guatemalteco, donde la urbanización simplemente ha crecido sin el mayor control de catastro ni nada por el estilo, sino que al contrario, en los barrancos pues fueron aprovechados para empezar a construir primero como asentamientos y luego ya se van formalizando como colonias. Estos retumbos, según el informe preliminar que han brindado el diagnóstico de la CONRED, se debe por la misma topografía del lugar. Aunque no es una teoría científica como tal, van siguiendo con esa línea que puede tratarse de desprendimientos de tierra de forma interna. Mixco no es la primera vez que presenta situaciones muy parecidas en ese lugar, y no solo hablamos de la zona 10 de Mixco. Recuerda usted también el socavamiento que de hecho duró varios meses para que se habilitara el paso, el que justamente ocurrió en la zona 8 de Mixco. Ante la inclemencia del tiempo que azotaba aproximadamente más de 2 años, se hace este socavamiento en ese sector de la zona 8 de Mixco, que dejó incomunicados pues a varios sectores y sobre todo en mucha vulnerabilidad varias colonias de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco. El paso fue habilitado, pero tuvo que realizarse un trabajo muy fuerte de ingeniería. Y era lo mismo, eran un tipo de cavernas, un tipo de cuevas que habían generado el socavamiento directo. A esto sumado la instalación de tuberías y obviamente al poco mantenimiento que por años. Y no estamos hablando de la administración actual, sino que al contrario es un problema generalizado de no, como le decía, del crecimiento desordenado que han mantenido los municipios de toda nuestra Guatemala. Los barrancos han sido muy utilizados para empezar como asentamientos y luego para formalizarse con colonias. Así es como están las cosas en la colonia Berlín, en la colonia Hamburgo, también otras áreas que van conectando en aquel lugar, el área de la comunidad, y que además de crecer desordenadamente, también sirven como vías alternas para poder salir de esos sectores de Mixco. Ahora bien, ¿cuáles son los protocolos que han activado? Por supuesto, los presidentes de COCODES de esos lugares juegan un papel muy importante por la comunicación que tienen que tener directamente con los vecinos. Se tiene entendido que se han organizado de tal forma que se mandan un mensaje de WhatsApp utilizando también las redes sociales para poner en advertencia lo que está pasando. Muchos aseguran que son en áreas muy específicas donde se escuchan los fuertes retumbos. De hecho, ya hay una sugerencia por parte de las autoridades de que en algún momento tengan que evacuar esas viviendas por el riesgo que pudiese surgir. Como le decía, el diagnóstico de la CONRED está basándose en un análisis profundo que han tenido del mapa del área topográfica de la zona 10 de Mixco, determinando que es un área vulnerable, que está prácticamente asentado en un barranco, y es así que por eso es que se genera la alerta y la advertencia. En fin de cuentas, la municipalidad, el COCODE de esas colonias y además la CONRED estarán trabajando conjuntamente y sobre todo manteniéndose en alerta. Le repito, Mixco en general es un municipio catalogado como de mucho riesgo, sobre todo por su topografía en áreas barrancosas. También luego del terremoto que había azotado en Guatemala, pues se había hablado también que San Cristóbal era de una consistencia arenosa, que el terreno no era adecuado para construcción. Los años pasaron y al contrario, la urbanización siguió creciendo, pero esto no cambia para nada toda la topografía de aquel lugar. Vamos a estarle dando seguimiento como parte del trabajo periodístico de TN Todo Noticias, verificando y atendiendo también las denuncias de los vecinos para trasladárselas a usted y por supuesto también para que las mismas autoridades dar a conocer el trabajo que se está realizando, porque se está trabajando ya en conjunto, realizando el diagnóstico y activando los protocolos necesarios. Por favor, el llamado también a los vecinos para que únicamente se informen por las fuentes oficiales. Muchas veces, ante el miedo, ante el pánico que tiende a generarse, se empieza a publicar cualquier situación en las redes sociales y no precisamente es verídica, no es oficial. Así que por favor, para los amigos televidentes que nos sintonizan en la zona 10 de Mixco, el llamado es importante para que se pongan en contacto con la CONRED al momento que se puedan organizar también si escuchan
los retumbos que otros vecinos han denunciado, que por favor tomen nota también y puedan acercarse a la municipalidad local, hacerse partícipes y hacerse saber de que esa situación similar también está aconteciendo en ese sector. Porque le decía, la zona 10 de Misco es grande y solo se habla de áreas específicas, pero el análisis y el diagnóstico que ha brindado la Conred es que es un área topográfica muy pero muy vulnerable, así que estaremos al tanto de qué es lo que va a pasar allá en la zona 10 de Misco, esperando pues por supuesto evitar tragedias, pero el diagnóstico principal es que se están formando cavernas o desprendimientos internos de la tierra.